Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un bloque de 2 kilogramos se lanza hacia arriba por una rampa rugosa de coeficiente de rozamiento 0,2. Nos dicen que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y asciende inicialmente con una rapidez de 6 metros por segundo. Tras su ascenso por la rampa, el bloque desciende y llega al punto de partida con una velocidad de 4,2 metros por segundo. Nos piden dibujar en un esquema las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando asciende por la rampa y en otro esquema las que actúan cuando desciende e indicando el valor de cada una de las fuerzas. Finalmente nos piden que calculemos el trabajo de la fuerza de rozamiento solo en el ascenso del bloque y también nos piden que comentemos el signo del resultado obtenido. Así, en primer lugar, lo que vamos a hacer es realizar los esquemas. Para ello, cuando asciende debemos de recordar que asignaremos el eje positivo de la X en el sentido del desplazamiento, será paralelo al propio plano inclinado y el eje Y será perpendicular. Las fuerzas que actúan sobre el bloque será la fuerza peso, la normal que ejerce la superficie del suelo sobre el bloque y finalmente la fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento. Debemos de recordar que como el peso no coincide con los ejes de coordenadas, tendremos que expresar su proyección sobre el eje X y sobre el eje Y. Esto nos ayudará a determinar, por un lado, la fuerza normal para el trabajo del rozamiento y también tener un poco en cuenta que, fijaros, como la proyección del peso sobre el eje X va en sentido contrario del movimiento del bloque, pues la fuerza peso va disminuyendo la energía que tiene el bloque. A continuación hacemos exactamente el mismo diagrama para el descenso, pero intercambiamos el sentido del eje de la X, puesto que ahora al descender el sentido positivo, pues en el desplazamiento va hacia abajo, el eje positivo de la X va hacia abajo. Fijaros que el diagrama inicialmente es igual. La fuerza de rozamiento la tenemos que cambiar de posición, puesto que siempre va en sentido contrario al desplazamiento, y a partir de aquí pues nosotros volvemos a poner las proyecciones del peso. Importante darnos cuenta cómo ahora en este caso la componente peso va en el mismo sentido que el desplazamiento. Esto va a ser importante desde el punto de vista de los escalares y aumenta la energía del bloque en su descenso. Como nos piden expresar el valor de la fuerza, fijaros que aquí trabajamos con escalares, no estamos trabajando con vectores ni estamos representando sus signos, y fijaros cómo la componente, la proyección del peso sobre el eje X, pues fijaros cómo la proyección del peso en el eje X coincidiría con el cateto opuesto, por eso va con el seno. La proyección del peso sobre el eje Y, que nos ayudará a determinar la normal, va con el cateto contiguo al ángulo y por tanto va con el coseno. Y finalmente pues es importante también representar aquí pues la normal, que en los dos casos vamos a poderla determinar a partir de la proyección del peso sobre el eje Y, que coinciden en valor. Fijaros que en este caso tenemos también el producto de la masa por la gravedad y por la aceleración de la gravedad y por el coseno del ángulo que forma el plano inclinado. Nos piden también calcular el trabajo realizado, la fuerza de rozamiento, en este caso en forma escalar. Fijaros que no tiene signo, pues será el producto del coeficiente de rozamiento por la normal, y tenemos ya todas las fuerzas que aparecen en nuestro diagrama. A partir de aquí lo que nos piden es que calculemos el trabajo de la fuerza de rozamiento solo durante el ascenso, y es que tenemos que tener muy claro que el trabajo de rozamiento es no conservativo, se debe a una fuerza no conservativa y por tanto depende de la trayectoria. La trayectoria es una línea recta, pero el espacio recorrido en esa trayectoria es doble, uno hacia arriba y otro hacia abajo, es decir, que el sistema va perdiendo energía cuando asciende debido al trabajo de rozamiento y el sistema va perdiendo energía cuando desciende. Importante, pues que las fuerzas conservativas simplemente van a ser la variación de energía potencial, y decimos que si sobre el sistema está actuando un trabajo distinto de cero, cambiaría su variación de energía cinética. Bien, importante, pues lo que estábamos hablando, el trabajo total de rozamiento tiene que ser en el del ascenso y el descenso. Esto no es un signo menos, es simplemente tener en cuenta los dos procesos.
Lo que sí tenemos muy claro es que cuando el objeto asciende y después desciende, la altura inicial y final serán la misma, y nosotros hablamos de 2 veces el rozamiento para referirnos a que este rozamiento es el rozamiento durante el ascenso, ¿vale? También podríamos haber calculado el rozamiento total y deducir el resultado final. Fijaros que cuando nosotros sustituimos, y como la velocidad final es menor que la velocidad inicial, fijaros cómo se ha producido una disminución en la energía cinética, es decir, nos aparece que la energía cinética es negativa, y esto va asociado al trabajo de rozamiento que salga negativo, puesto que un trabajo negativo indica que el sistema está perdiendo energía y debido a este proceso.